Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice la palabra del Señor en Lucas 9, 57 al 62. Yendo, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vengamos delante del Señor una vez más en oración. Rey, ser o no ser aptos para tu reino definitivamente es crucial para nuestras vidas, no solo eternas después de morir, sino ahora, en este tiempo. Y definitivamente, conforme enseña toda tu palabra, no podemos ser aptos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la obra de tu Espíritu, y por eso en esta hora quiero pedirte con mis hermanos que tú obres en nuestro corazón. Hemos de hablar de las actitudes que generan aptitud del reino de los cielos, y eso no lo podemos hacer si no es por la ayuda, poder de tu Espíritu Santo. No solo hablar de ello, vivirlo. Tal vez hemos hablado mucho, Señor, de cómo es servirte, hasta hemos enseñado mucho a otros de cómo hacerlo, pero no hemos profundizado tanto como pudiéramos haberlo hecho en lo que es servir el reino tuyo. Así que ayúdanos hoy, por la obra de tu Espíritu te lo pedimos, en el nombre obviamente de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué actitud tiene usted cuando le dan una responsabilidad? Cuando nos dan una responsabilidad, ¿con qué actitud la asumimos? Todos, a mí me enseñaron en la universidad, en una carrera que no terminé, me enseñaron muchas cosas que sí me han servido para mi vida práctica. Una de esas fue en una materia adicional que era teatro. Yo ya tengo alguito de cara de payaso de forma natural, y cuando fui creciendo y me enseñaron en teatro, me adiestraron para hacer más gestos o expresar más gesticuladamente las emociones. Entonces quedé más sensible, que si tengo mal genio, se me nota. Si tengo alegría, se me nota. Si estoy triste, se me nota. Se me nota. Entonces a veces quiero disimular, pasarme la mano por la cara y hacer así, que no se me note. Quiero tener cara de circunstancia neutral para que nada se me note. Y cuando asume uno una responsabilidad, a veces a quienes se le delega responsabilidades, o cuando nosotros recibimos una responsabilidad, la sola cara con la que la recibimos ya se nota con qué actitud la recibimos. Bueno, ¿sí? ¿Verdad? Se muestra si la recibimos como una carga, una responsabilidad, o como si la recibiéramos como un privilegio. No sé cuántas veces en mi vida me ha pasado, y he tratado también de ayudar a otras personas en Cristo a entender que muchas veces empezamos viendo las cosas como privilegio y terminamos viéndolas como derechos, y al último como cargas que nos estorban porque no queremos llevarlas más.
Al principio nos parece muy hermoso poder, hoy vemos de ver algo, por ejemplo, orar. Y no sé en qué momento alguno de nosotros como creyente nos parece muy difícil hacerlo. En algún momento nos pareció hermoso abandonar nuestros pecados o nuestra vida vieja en el mundo, pero no sé en qué momento empezamos a olvidarnos que fue un privilegio dado por Dios el poder abandonar un mundo pecaminoso y empezamos a ver como una carga el tener que obedecer a Dios y liberarnos del pecado. ¿Qué nos pasa? Nos acostumbramos tanto a ver los privilegios del Señor de una forma tan normal que empezamos a ver eso, en vez de privilegios, como cargas que nos hacen responsables de aquello que nos es difícil de cumplir. Al seguir a Cristo, aunque sea por su gracia, se nos demanda una actitud acorde al llamado que Él nos ha hecho hasta la eternidad. Actitud con C, actitud. Sí, la Reina Valera dice allí en el versículo 62 que ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto, con P, de aptitud. Y yo quiero que hoy veamos las actitudes con C. Las aptitudes es aquello para lo que somos aptos o capaces. Pero estoy convencido por la gracia del Señor a través de su palabra y viéndolo visto en mi vida de forma positiva y negativa, que actitudes o formas de actuar o formas de ser o de ver las cosas terminan generando en nosotros aptitudes o capacidades. La palabra traducida como apto en Lucas 9:62 podía traducirse como idóneo, listo para el uso o bien colocado. Ahí está hablando de personas y no de cosas. Es una palabra en griego conformada por dos partes que podrían traducirse bien puesto. Está listo para utilizarlo. Y en el caso de las personas es la persona idónea, correcta. Por ello, más que describir la aptitud o la capacidad, refleja la actitud que nos hace aptos o capaces. Refleja esta actitud que Cristo demanda de todos los que quieren seguirle, porque el que llega allí le pregunta, de acuerdo al versículo 57 y luego los demás, el contexto es, Señor, a donde quiera, versículo 57, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué actitudes demanda el Señor de los que quieren seguirle? Dos, nada más. Espero que se nos las grabemos. Yo estoy tratando de hacerlo lo más sencillo para mi propio corazón y espero que también lo sea para el suyo. Dos Ds: disposición y desprendimiento. Disposición y desprendimiento. Disposición y desprendimiento. Cristo le dijo al que en el versículo 57 le dijo que quería seguirle, le dijo que tenía que tener disposición a seguirlo en medio de todas las dificultades. Porque le dijo, versículo 58, las zorras tienen guaridas, los animalitos del monte, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Wow, eso no es un método evangelístico muy moderno, ni muy efectivo para como todos quisieran que se les presentara el Evangelio. Que le digan, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi actitud para seguir a Cristo? Y uno responda, pues bueno, prepárese y dispóngase a que tiene que seguirlo y Dios lo va a capacitar para hacerlo en toda clase de circunstancias difíciles. Cristo no tuvo descanso, no tuvo reposo. Físicamente hablando, su jornada fue agotadora durante 3 años y medio. No solamente por la actividad física que tuvo que desarrollar, sino la confrontación con aquellos que se le oponían y la misma dubitación o incredulidad de aquellos a los que se suponía debían abrir su corazón. Pero él estuvo dispuesto. Por obra del Espíritu Santo en su humanidad, sí, aunque era Dios hecho hombre, era suplido por el Espíritu Santo. Y él da su propia experiencia como ejemplo del primer requisito para seguir a Cristo: disposición a seguirlo en medio de toda situación difícil. La segunda, desprendimiento, y son los otros dos casos que vemos allí. En el versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo esto: te seguiré, Señor, pero déjame. Dijo otro, perdón, no esto. También dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay una versión moderna que ese último versículo lo traduce: ninguno que se pone a fijarse en el pasado o en lo que pasó cuando está arando, o se pone a mirar hacia atrás, va a poder arar derecho, o más bien dice, su arado le va a quedar torcido. Lo que va a hacer no le va a servir porque está pendiente de otra cosa, está desenfocado. Y el Señor está diciendo que tenemos o debemos tener desprendimiento de todas las ligaduras afectivas que nos estorben. Y uno dice: pero un padre muerto o una familia que se deja, por lo menos tengo que tener tiempo para despedirme o para hacerle el funeral. El contexto histórico, muchos lo han dicho ya muchas veces, es que los funerales y las despedidas en el Medio Oriente y en medio del pueblo judío eran bastante largas, y que muy seguramente este hombre, como muchos de nosotros, cuando tenemos una ligadura afectiva y tenemos una dificultad, pues decimos: tengo que pasar este proceso, y ese proceso demoraba varios días en el caso de ellos en ese tiempo, y seguramente iba a dejarlo, como decimos a veces, el tren, iba a pasar Cristo y no iba a terminar yendo con él, porque al final iba a quedar en su lugar viviendo su vida sin Cristo. Eso no quiere decir que todos tuvieran ni siquiera en ese tiempo que hacer lo mismo, dejar padre y madre y todo lo demás, porque de hecho en ese mismo capítulo se nos habla, en el capítulo anterior que vimos la semana pasada, se nos habla del endemoniado gadareno, que en el capítulo 8, versículo 39, Cristo le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este no tuvo que irse y dejar su casa sin despedirse, ni dejar a un padre o a un familiar que falleció. No tuvo que hacerlo, pero a este sí le correspondía. Entonces, ¿qué debemos tener? Tanto el uno como el otro debemos tener de disposición para servir a Cristo donde sea, pero también la actitud de desprendernos de todo aquello que el Señor pida que nos desprendamos. ¿De qué se ha desprendido usted para seguir a Cristo? ¿Qué le ha costado y emocionalmente le ha sido duro para seguir al Señor? Dijo alguien alguna vez: si usted no ha dejado nada por seguir al Señor, tal vez no lo esté siguiendo. Tal vez el Señor lo está siguiendo a usted. O más bien usted quiere que el Señor lo siga donde usted vaya. ¿Está dispuesto a ir donde Él le mande? ¿A hacer lo que Él le diga? Esto no significa, una vez más, que todos haremos lo mismo, pero todos debemos tener disposición y desprendimiento para al menos 5 cosas vemos en este capítulo. Primera, al predicar. Lucas capítulo 9, versículo 1. Una vez más, los apóstoles fueron 12, después hubo 70, cada uno tiene un llamado especial, pero debemos ver lo que se nos enseña en cuanto a disposición y desprendimiento. Lucas 9, verso 1 dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis no toméis nada para el camino. Era para ver si estaban despiertos. No toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Disposición y desprendimiento. A ellos les pidió disposición para anunciar el evangelio a todo tipo de personas, incluso a las más lejanas y a las que ellos pudieran pensar que pudieran rechazar a Cristo. Pero también les pidió desprendimiento del orgullo materialista que nos impide que otros nos ayuden, porque les dijo: no lleven bolsa ni alforja, no lleven bordón, donde los reciban allí quédense, y eso significa déjense
sostener por aquellos que yo convierta a mí. Y eso es muy duro para el orgullo humano. Disposición a ir a la persona que Cristo me diga para predicarle, incluso la que me es más difícil de pasar, de resistir, de querer. Y también desprendimiento del orgullo materialista, pensando que tengo que tener todo cuadrado en mi vida material, física, salud, economía, para poder ir y servir a Cristo, no teniendo en cuenta que el Señor, cuando hago su obra, me responde tanto en salud como en finanzas. Disposición y desprendimiento. Tremendo, ¿no? Nosotros hicimos toda una serie aquí, Leonardo nos ayudó en un tema, eso fue el año antepasado, Jorge en otro tema, y hablábamos sobre la misión, vida en misión. Y creo que fue a Leonardo el que le correspondió el tema donde hablaba que nosotros tenemos que disponer tiempo, disponer salud, disponer recursos, hasta dinero, para ser un discípulo. Para dedicarle tiempo a alguien, para leer con él la Biblia, para acompañarlo y orar simplemente por él. ¿Estamos dispuestos? Y además, estamos decididos a desprendernos de ciertas cosas que pudiéramos hacer, ganar incluso económicamente al hacer esto, esperando que Dios sea el que nos retribuya de alguna u otra forma, como Él sabe hacerlo, como lo hizo con sus discípulos. ¿Se dan cuenta por qué muchas veces nosotros no predicamos? No estamos hablando desde un púlpito ni casa por casa, simplemente yendo a la persona que necesita oír el Evangelio. Tal vez no nos disponemos, tal vez no queremos desprendernos. Al servir, al predicar primero, segundo, al servir. Lucas capítulo 9, versículo 10. Saltemos el versículo 7 al 9 que nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Enfoquémonos en el 10 al 17 que dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Que yo creo que ahí estaba tratando de decir los discípulos: pues denos el dinero o saquemos de lo que tenemos para comprar. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que les pusiese delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Curioso que eran 12 discípulos y sobran 12 cestas de pedazos. Una vez más, el Señor, mientras le servimos, nos bendice. Primero al predicar, segundo al servir. Pudiéramos hablar mucho acerca del poder de Cristo para multiplicar los panes y los peces, y el significado de esta obra, que como él en Juan capítulo 6 especifica la multiplicación de los panes, era para que ellos vieran que Él es el pan de vida, y que como necesitamos el pan, lo necesitamos aún más a Él. Pero vamos a centrarnos en el hilo del tema de hoy con respecto a disposición y desprendimiento, actitudes del reino. Los que estaban con Él, los discípulos, tenían que servir. Y lo primero que tuvieron que aprender para servir es tener disposición a llevar las necesidades de otros ante Cristo. Si yo voy a servirle a otros en el nombre de Cristo, tengo que aprender a ir a Cristo en el nombre de esas personas y orar por ellos. Y ustedes no saben cuánto cuesta eso, o sí lo saben porque ustedes lo han hecho también. Pero entre más personas queremos ayudar, a más personas les queremos servir, por más personas tenemos que orar.
y más profundamente lo tenemos que hacer delante del Señor. Qué distinto al mundo, ¿no? Si usted va a servir, hágale porque usted tiene talento, sirva, préstele servicio a la persona, y si no quiere, pues déjela. De todas formas, no quiere recibir. Mire, busque a otro y ya. En Cristo es, si ustedes van a hacer esto, si ustedes van a tener en cuenta las vidas de estas personas, van a venir a mí a pedirme y yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, como lo hicieron los discípulos. Porque esa es la otra, disposición a llevar las necesidades de otros ante Cristo, pero desprendimiento de lo que Cristo nos pide para darle a los demás. Los otros evangelistas también narran la historia muy parecido, pero Juan da detalles y dice que habla de Felipe, habla de Andrés en medio de la historia, detalla nombres de los discípulos en esta situación y dice algo muy importante. Dice que dijeron, este muchacho, este niño tiene 5 panes y 2 peces, o sea, aquí está. Ellos tuvieron que buscar el recurso y ponerlo en las manos del Señor para darlo a otros. ¿Y qué son 5 panes y 2 peces? ¿Qué son unos cuantas hogazas de pan y unos cuantos peces para tanta necesidad, Señor? Pues el Señor está diciendo, no importa que usted casi no tenga nada, usted tiene que disponer de recursos, tiempo, salud, vida, entusiasmo, ánimo, talentos para ayudar a los demás si quiere aprender a servir. Al predicar no solamente, al servir meramente. En las iglesias tenemos personas que muchas iglesias le llaman ujieres, que sirven, otros le llaman conforme a la Biblia diáconos, pero no se trata de simplemente decirle acomódese aquí, siéntese aquí, siga, párese. Se trata de mostrarles que nos interesan y que estamos desprendiéndonos de nuestra comodidad y aún de nuestros recursos, si es el caso, como lo hicieron los discípulos, conseguidos por medio de este muchacho, para que Cristo obre en ellos. Para servir hay que tener disposición y desprendimiento. Al aprender, ¿a cuánto les gusta que el Señor les enseñe? Amén. Es que vengo de la iglesia, el domingo en la tarde estuve en la iglesia de Girón y en el paraíso de Girón repiten amén, amén. Entonces quedé disparado. Al aprender, mire por favor conmigo los versículos 18 al 20 y luego 37 en adelante. 18, Lucas 9, 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondiendo, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Eso es lo que dice la gente, Señor. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Es cierto, Mateo nos enseña que Cristo le dice, nos complementa la historia, que Cristo le responde, esto no te lo ha revelado carne y sangre, es decir, ninguna persona lo conoce por ella misma, sino ha sido revelado por mi Padre que está en los cielos. Es cierto, Cristo es el fundamento de la vida y la iglesia, es cierto, es el Mesías y Salvador, pero quiero resaltar acá la actitud de ellos que Cristo buscaba para aprender. Les preguntó qué decía la gente, porque ellos tendrían que desprenderse de las ideas populares. Y además les resaltó el hecho, en Mateo lo recalca, no aquí en Lucas, de que se los había enseñado el Señor por medio de la revelación dada por el Espíritu Santo, porque Él les quería orientar a tener disposición a recibir conceptos diferentes a los que han manejado en su mente. Miren, hermanos, mucha gente quiere seguir a Cristo y no quiere renunciar a sus preconceptos religiosos, y Cristo les está desbaratando lo que era en ese momento la moda en medio del pueblo judío con respecto al concepto de Cristo. Ellos tenían que estar dispuestos a recibir lo que Dios decía de Cristo en su palabra y lo que el mismo Cristo decía de Él, pero también a desprenderse de ideas que el mundo les hubiera metido en la cabeza, por muy religiosas y buenas que fueran. Pero no solamente esto, mire que al aprender también hay que tener otras actitudes de disposición y desprendimiento. Seguimos en el aprender, vamos al versículo 37, que dice el 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, después de la transfiguración de Cristo, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre
de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. En el relato paralelo en Mateo nos dice que le preguntaron al Señor que por qué ellos no pudieron echarlo. Y en el relato de Marcos, en los manuscritos más antiguos, no tanto en los manuscritos más antiguos de Mateo, se nos dice que Jesús le dijo que este género no sale sino con oración. Los manuscritos más nuevos tienen la palabra ayuno, con oración y ayuno. Pero lo cierto es que el Señor tenía el poder para echar fuera demonios y les había delegado a ellos poder para hacerlo. Pero antes de entrar a la oración, que ya la vamos a ver en el otro punto, quiero que usted note que las expresiones de Cristo para enseñarles a ellos no eran las más delicadas. Usted leyó conmigo cuando en el versículo 41 dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y varias veces le dijo a sus discípulos, usted puede leer los evangelios, no les estoy mintiendo, deben haberlo leído: hombres de poca fe. Eso no era un piropo, era un regaño, era una corrección. Y para aprender del Señor debemos estar dispuestos a ser corregidos. Sí, claro, las correcciones van de acuerdo a lo que la cultura, el tiempo y el lugar nos digan que es lo que no entra dentro de la grosería y el maltrato. Eso es cierto, y hoy en día pues tenemos más cuidado en eso, porque vivimos en la era donde no queremos ofender a nadie ni decir nada que a nadie le cueste o le parezca una ofensa. Pero aún sin embargo debemos estar dispuestos a ser corregidos, porque a veces una corrección nos la pueden decir cantando, hablando, silbando, en poemas, y aún así no la aguantamos, no la recibimos. Al aprender debemos estar dispuestos no solo a recibir conceptos distintos y que cambie nuestra manera de pensar el Señor, sino también a recibir correcciones. Pero resulta que Cristo no está en medio de nosotros físicamente como lo estuvo con los discípulos, está por medio de su Espíritu y usa a las personas que Él pone a nuestros lados, especialmente a las que ha puesto con autoridad de parte de Él en cualquier área, la familia, la iglesia, el trabajo, para corregirnos. Y a veces no vemos al Señor y no estamos dispuestos a ser corregidos. Y entonces, si debemos estar dispuestos a ser corregidos, ¿de qué debemos desprendernos para aprender? De delicadezas, susceptibilidades, hipersensibilidades, no sé cómo lo quiera usted llamar. Está bien, pastor, alguien puede decirle a uno cuando uno haga una corrección: lo que usted dice es cierto, es correcto, yo tengo que corregir esa actitud o esa vida que llevo o esa forma de caminar con Dios, pero dígamelo de otra manera, a mí no me gustó como me lo dijo. Y uno dice, puede ser, y hay que reevaluarnos, mirarnos, y yo también tengo que mirar cómo me está corrigiendo Dios a través de esta persona. Pero si solo vivimos con susceptibilidades, hipersensibilidades, no somos soldados del ejército de Cristo. Usted imagínense que en medio de una batalla en el monte, un soldado le diga al otro, el que va dirigiendo, diga, ¡a tierra! Y el otro le diga, ay, pero dígamelo más suavecito, con cuidado, no es que yo estoy al frente suyo. Todos los demás están lejos, pero yo estoy al lado suyo. Si usted me gritó aquí, casi me revienta el oído cuando me dijo a tierra. Ya lo mataron porque se quedó de pie. Ya el enemigo pasó y le pegó un tiro. Hermanos, hay cuestiones. Veíamos una película con mis hijos un día con respecto al baloncesto, y que había un cambio. Esas películas que están tan de modas que se le sale el alma a uno y se le pasa al otro, y el otro se le pasa al uno, y todo lo demás. Intercambios. O si no recuerdo mal, que creo que confundo una con otra, que era que había obrado una magia sobre la persona y todos ahora eran
totalmente distintos y amables, especialmente el que gritaba mucho ya no gritaba, pero resulta que era entrenador de baloncesto. Entonces cuando iban jugando les decía en el partido: muchachos, por favor, hagan la jugada, muchachos, hey, acuérdense lo que les dije, les pido el favor, ténganme en cuenta, memoricen, ustedes que son tan valiosos. Antes, como gritaba mucho, le puede decir: ¡la jugada! ¿Cuál? La número tal, lo que fuera. Todo el mundo rápido se activaba porque era en medio de un partido y no podía andar hablando con delicadezas. Y ojo con esto, porque entre más dinámicos queramos ser para el Señor y más funcionemos en conjunto, más disponibles debemos estar a dejar, más dispuestos, debemos estar a ser corregidos y más capacitados o con mayor actitud de desprendimiento de cualquier clase de susceptibilidad y delicadeza. Yo recuerdo que el pastor que inició, que no camina hoy con Dios, inició la iglesia donde yo empecé en Cristo, lastimosamente no camina en Dios, eso sí nos arrancaba las susceptibilidades. Un día me dijo: ore, y yo me acuerdo, yo estoy muy consciente que casi siempre que yo digo ore en cualquier lugar, a veces ni digo ore, digo ¿quién va a orar? Y todos nos miramos, ¿no? Y estoy hablando de hermanos en la fe, en una iglesia o en un grupo. ¿Quién va a colaborar? En cambio le decía: ore, predique, hágale. Y uno: listo, vaya, vamos. Y había una dinámica más grande para que las cosas fluyeran más continuamente. Hermanos, yo no voy a ser o a tener la personalidad de otro, pero sí quisiera que Dios me enseñara cada día más a renunciar a mis delicadezas y susceptibilidades para que Él me enseñe. Porque recuerden que lo que Dios está formando en nosotros, los intelectuales teológicos, está formando caracteres conforme al carácter de Cristo. Y Cristo sí que recibió improperios y dificultades, y aún así no anduvo con delicadezas sobre lo que le pasaba. Al orar, Lucas capítulo 9, versículo 28. Dijimos hace un rato que íbamos a tocar el tema. Lucas 9, 28 nos dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esa es la costumbre, usted va a ver en Lucas todo el tiempo a Cristo orando por todo. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, la de Cristo, se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, y los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaba de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, o sea, de su muerte. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Igual hay paralelos también en Mateo capítulo 17 y en Marcos capítulo 9. Lo importante aquí, sí, lo más importante es que Cristo era Dios y reflejó su gloria divina. Sí, lo importante aquí es que estaba seguro él de su muerte, y Moisés y Elías están allí corroborando que el Antiguo Testamento apuntaba a su sacrificio por nosotros. Sí, es importante que confiemos en eso, es lo central del texto. Pero como hoy estamos viendo las actitudes que Cristo demanda de los seguidores, debemos resaltar primero la disposición a esforzarse por estar en intimidad con Cristo. De hecho, hay una versión bíblica que sí la puedo citar de forma general. En vez de decir en el versículo 32: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permanecieron despiertos, dice: se quedaron dormidos y despertándose, estaban luchando con el sueño. Y se durmieron y se despertaron. Entonces, imagínense que usted está con Cristo, lo acompaña, disposición a esforzarse por estar con Él,
voy a estar con usted, Señor, vamos juntos a orar, vamos a la montaña, y le agarró el sueño y se quedó dormido. ¿A cuánto les ha pasado? Dijo una vez un hermano: uy, hermano, el Señor como que le estaba hablando como a José. ¿Por qué? Porque cuando estaba ya postrado, con los ojos cerrados, yo lo escuché roncar como que le estaba orando en sueños, hablando en sueños. Le dijo un hermano al otro: al cualquiera, a muchos les ha pasado que en su intento por orar, en algún momento cansados, el ritmo que llevaba Jesús con sus discípulos era un ritmo agotador, y después de ese ritmo agotador, él descansaba, como me dijo una vez un pastor, y es cierto sobre Cristo, orando. Y entonces se fue a orar y subió con sus discípulos, y ellos agotados seguramente se durmieron. Y si no, como en esta versión Reina Valera, por lo menos estaban luchando con el sueño. Pero estaban dispuestos a esforzarse por estar en intimidad con Cristo. Y he repetido esto varias veces en lo privado y en lo público, y quiero que usted lo recuerde conmigo. El pecado no es luchar contra la tentación y la debilidad. El pecado es dejar de luchar. Muchas veces nosotros decimos: pero es que yo no soy capaz de orar tanto como antes, no soy capaz de tener una intimidad con Cristo tan profunda, no soy capaz de esto o de aquello. Siga luchando, que Dios honrará su esfuerzo en Cristo. El pecado es que usted diga: ya no lo hago más. Eso se le llaman disciplinas espirituales. Está el orar, está el ayunar, está el ofrendar. Esas tres cosas están en Mateo, en el Sermón del Monte. Cristo habla del orar en la intimidad o en lo secreto con el Padre, en el Sermón del Monte. Habla del ayunar en lo secreto con el Padre. Habla del ofrendar, que solamente el Padre lo sepa en secreto. Y Él, en todas estas cosas que son parte de nuestras disciplinas espirituales, nos recompensará en público. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que unos las menosprecian porque dicen: es que el fin no es ese, el fin es conocer a Cristo, y menosprecian entonces los medios. Como el fin es conocer a Cristo, que Él me encuentre en cualquier momento y me llame a orar. Que Él me encuentre en cualquier momento y me diga: aparte algo de lo que usted se sostiene todos los días, deje de comer un momento y venga a comer de mí, alimentarse, para que yo le dé dominio propio sobre sus necesidades físicas y sobre todas sus tendencias o debilidades en la carne. Y estamos esperando entonces, porque el fin es la comunión con Cristo, la intimidad con Cristo, que Él sea el que me diga: listo, tienes que dar tanto y ofrendar tanto en la iglesia, o colaborar con tanto con las personas que están en necesidad, porque también lo involucra la vida espiritual. Y por pensar en el fin, menospreciamos el medio, y resulta que Dios hizo las dos cosas, tanto el fin como los medios. Y algunos ven los medios como fines. Entonces algunos dicen: uy, ya oré 3 horas. Otros dicen: uy, ya ayuné 4 días. Otros dicen: uy, ya di 10 veces más de lo que daba de ofrendas. Y están poniendo atención a lo que están haciendo, que es apenas un medio para conocer más a Cristo en intimidad y para que Él transforme nuestro corazón. Las disciplinas espirituales tienen estos dos objetivos: primero, mayor intimidad con Cristo, y segundo, mayor transformación de Cristo en nuestro corazón. Si no apuntamos a eso, no sabemos qué son disciplinas espirituales. Y si no las está practicando, mi hermano, usted es un indisciplinado espiritual. Si yo no estoy aplicando alguna, soy un indisciplinado espiritual. Y no solamente existe la oración, no solamente el estudio bíblico ordenado y profundo, no solamente el ayunar, no solamente el ofrendar o el colaborar con los demás regularmente, conscientemente y verdaderamente en el Señor. Existe también, por ejemplo, el evangelizar, el dar testimonio de Cristo, el tener la sana y buena disciplina espiritual de encontrar, siempre andar buscando una persona que necesite que se le oriente en Cristo y discipularla. No lo hacemos seguido porque no lo tenemos como disciplina espiritual, y Dios me libre, muchas veces ni siquiera la oración la tenemos como disciplina espiritual. Pues como somos indisciplinados y no nos ejercitamos, nos pasa como aquellos que iban al gimnasio y ya no van al gimnasio y esperan tener los mismos resultados en su cuerpo o en su físico, y esperan que cuando les toque correr porque los va a atracar un ladrón, ellos sean capaces de dar el pique rápido de una cuadra que antes hacían cuando hacían ejercicio todos los días, y entonces no lo van a poder hacer porque no se han ejercitado. Así lo pone Pablo a Timoteo, le dice: ejercítate en la piedad. El ejercicio físico para poco es provechoso, pero el ejercitarse en la piedad para todo aprovecha. Y yo sé que eso suena a regaño, pero el primero regañado soy yo. Tenemos que disponernos para estar en intimidad con Cristo y desprendernos, esto es muy importante, para tener disciplinas espirituales, desprendernos de necesidades y de comodidades. Hay que renunciar a algo, hermano.
Uy, la cama es muy rica cuando uno quiere levantarse en la mañana a orar. ¿Sí o no? Rica. Y más si está lloviendo en Bucaramanga. Delicioso. Y más si usted tiene, como le pasa a mí o le pasa a muchos, el celular puesto. Yo tengo hasta 3 alarmas, ¿no? Sonó esta, por si acaso esta no, la siguiente, y si no esta no, la otra, para que esta me levante al final. Y no, ay, sonó un ratico más, ¡tum! Otro ratico más, ¡tum! Otro ratico más, ay, ya no alcancé ni a orar, me voy. Somos muy indulgentes y no queremos desprendernos de nuestras comodidades. Yo los felicito porque ustedes desprendieron de sus comodidades de hoy domingo, que la mayoría no quisieran desprenderse, y están acá recibiendo esta exhortación. No lo llame regaño, para usted y para mí también. Pero déjeme decirle algo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo vemos como carga, como dijimos al principio? Las disciplinas espirituales. Porque olvidamos que el fruto es bueno, la consecuencia final, y no ponemos la mirada en el final, sino solo en el proceso. Déjeme darle un ejemplo de un autor de apellido Whitney, que decía en su libro: imagínese que usted es un niño, que le dijeron sus padres que tenía que aprender guitarra, y le pusieron la guitarra al lado, y al principio dijo: uy, chévere, aprender guitarra, bonito. Y usted al principio agarra la guitarra y le da, pero después con los días, ay, eso saca callos, eso estar uno poniéndoselo bien en la mano, no soy capaz tan rápido, dejémosla ahí. Y le dicen: pero si usted no practica, no va a aprender. Sí, pero ya me cansé de practicar, porque tiene que generar una disciplina. Déjeme hacer un paréntesis. Yo sé tocar guitarra, entre comillas sé, antes que un pastor amigo en Cúcuta, y él se disciplinó a ensayar todos los días 1 hora al día, y ahora toca 20 veces más de lo que yo toco. Porque yo mismo, por eso les digo que es también para mí mismo reconvención, no me discipliné a entrenar, a ensayar. Pero imagínense que a este niño se le aparece un ángel. Le dice: hola Pepito, tú que luchas con la guitarra, te voy a llevar al futuro y te voy a mostrar lo que tú vas a hacer. Y se lo lleva al futuro y le muestra que en el futuro va a ser un guitarrista de conciertos mega conciertos, de conciertos muy grandes, y le muestra cómo todo el mundo va a admirar la forma como él toca y todo lo demás. Y wow, el niño: ¿eso es lo que yo voy a hacer? Sí. Y vuelve y lo trae al presente y le dice: ¿quieres ser lo que te mostré? Y sí, claro, pero le dice: practica. ¿Cuál es nuestra falta de entusiasmo para practicar? Que nos olvidamos el fin. Los medios no son los fines. Recuerden, el fin del medio, que es la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, las ofrendas, el evangelizar, el discipular, el guardar tiempos de silencio con Dios y de reflexión y de meditación. El fin es primero que tengamos tiempo con Cristo, intimidad con Él, que Él nos hable y nos muestre más de Él y de nosotros. Y el fin más allá, como en el caso del niño, no es que nosotros brillemos para que el mundo nos alabe, sino que es que nosotros brillemos para que Cristo sea exaltado en nuestra vida, que Él transforme nuestra vida y nuestro corazón y nuestro carácter. He escuchado muchas veces personas decir: dejé de orar porque Dios no me responde lo que yo quiero. El fin de la oración es que usted pase tiempo con Cristo y que usted vea cómo su corazón va siendo transformado, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con fe, con mansedumbre, con templanza. De hecho, decíamos hace un rato que somos muy susceptibles o sensibles para que nos enseñen, no nos dejamos corregir a veces. Por lo general, el que menos como creyente profundiza en las disciplinas espirituales, más susceptible es, porque menos humilde, menos sencillo, menos lleno de dominio propio está. Entonces, mire lo que usted ve. A mí me enseñó esto una vez un hermano y yo trato de hacerlo. Le pido a Dios que me lo recuerde muchas veces. Cada vez que yo estoy desilusionado por algo de mí mismo, de mi pareja, de mi familia o de algún hermano en la fe, sí, hermanos, de ustedes estoy hablando, y de mí también, espero que usted también lo haga, yo pido al Señor que me muestre la obra que Él está haciendo en sus vidas y que me los muestre cómo van a ser al final cuando se encuentren con Él. Y me recuerde que están en proceso de transformación igual que yo, y que ustedes no son ahora lo que van a terminar siendo cuando se entreguen a Cristo en la eternidad.
y que yo los pueda ver habiendo ya superado tantas batallas como el ángel le mostró al niño en el concierto, para no desanimarme ni con ustedes ni conmigo mismo y para continuar disciplinado en el Señor. Amén. Ahí sí les pregunto, amén. Al final, regálenme unos minuticos más, verso 46. Voy a leer largo, pero no se preocupen, voy a durar poco. Al interactuar con otros, ya hablamos de actitudes al predicar, al servir, al aprender, al orar, ahora al interactuar con los demás. Lucas capítulo 9, versículo 46, esto es muy importante, lo que le llaman hoy en día inteligencia social. Entonces, 46, entraron en discusión sus discípulos sobre quién de ellos sería el mayor, o sea, quién es más grande de nosotros. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, lo decíamos en la presentación de Matías, y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén a que fuera sacrificado, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, ahí están los dos nombres, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Debemos disponernos entonces al interactuar con los demás, con las actitudes que Cristo quiere que interactuemos. Primero, disponernos a servir, no queriendo ser el mayor, sino queriendo ser el que sirve entre nosotros. Segundo, a tolerar, soportar a aquellos que supuestamente son competencia, porque realmente en el reino de los cielos no hay competencia. Otros también pueden predicar a Cristo. Él les dijo: no le prohíban nada a nadie. Si me predican y si me siguen, no importa que no esté con ustedes. Si se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo conforme la palabra de Dios lo enseña, bendíganlos y alégrense. Y tercero, a perdonar. Primero entre nosotros, segundo con aquellos que supuestamente caminan con Cristo y que no nos parecen que hacen todas las cosas exactamente igual que nosotros, pero tercero con aquellos que no caminan con Cristo en el reino de los cielos, sino que se le oponen. Tenemos que aprender a perdonar. Miren, hace unos días hablábamos con Carlos, veíamos el álbum de fotos. Hay un hermano que aparece en el álbum de fotos, el hermano que no ha vuelto, Alfonso Ramírez. Si está viendo, que lo sepa. Aparecen todas las fotos de hace 30 años, y en las fotos aparece todo esto lleno de ventanales, así como la ventanilla que está acá en el cuarto de instrumentos. Con Carlos hablábamos que hubo un tiempo que le daban pedradas a los ventanales porque no querían que se escuchara lo que se hacía aquí adentro de la iglesia. ¿Quiénes eran? Opositores del mundo, opositores de otros que sí pensaban diferente a Cristo y pensaban: si van a predicar, van a tener que predicar con nosotros, sino que no prediquen en otra iglesia. No vamos a especificarlo, pero tiraban piedra. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Pues aquí los hermanos tuvieron que tapar, ¿no? Para que ya dejaran de caer vidrios partidos acá. Esas medidas de prevención hay que tomarlas. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Agarrar piedras y tirarles también? Eso fue lo que dijeron los discípulos. Oremos, y son bíblicos. Elías mandó que descendiera fuego del cielo y acabó con todos los profetas de Baal. Oremos lo mismo, que venga y los consuma con todo y piedras.
Usted no es el único que es tentado a orar así. Pusimos nosotros unas maticas aquí afuera y porque de verdad llevábamos ya años esperando que la gente no se cuadrara encima del andén, porque a veces nos bloqueaban el portón o la puerta, lo saben los hermanos más cercanos. Entonces pusimos unas maticas, hay una jardinera que de pronto hasta alguien nos puede echar a planeación porque eso no tiene un permiso especial, pero para que no se montaran unas maticas. Alguien pasa con una flor que es de monte y todos los días arranca la flor que sale para no dejar ninguna flor. Y la tentación de mi corazón es: Señor, arráncalo. Esa es mi tentación. ¿Y sabe qué me he tenido que hacer yo también? Señor, vengo ante ti para que tú lo perdones. Y más bien, mire lo que me he tenido que reflexionar. Hay otro vecino que le hace más bien es tirar agua a las maticas para que florezcan. Si uno tira agua para que florezcan las matas de otro, yo estoy seguro que el Señor va a hacer que florezca su corazón y su vida. Al menos está floreciendo la generosidad. Pero si otro arranca, entonces hay que más bien tener misericordia, porque si yo vivo pendiente de lo que otros hacen para dañarlos, yo mismo me estoy haciendo daño a mi corazón, me estoy llenando de rencores y resentimientos. Por eso no solamente debemos disponernos a servir, tolerar y perdonar, sino que también debemos desprendernos de orgullo, celos y rencores. Amén. Este pastor amigo en Cúcuta dice amén o ayayay. Desprendernos de orgullo, celos y rencores. Orgullo: ¿y por qué el hermano ese sí y por qué yo no? Eso es orgullo. Estos muchachos pidieron ser el mayor, lo dice el texto. Pasó en las mejores películas, pasó en TNT, pasó en los mejores discípulos, los de Cristo directamente, pasa también en las iglesias. ¿Por qué el hermano o la hermana sí y por qué yo no? Desprendernos de orgullo, si yo sí. De celos, ¿por qué la iglesia esa sí crece y por qué esta no? A veces nosotros dejamos llenar nuestro corazón, incluso lo comentábamos el miércoles. ¿Recuerdan los que estuvieron el miércoles? Sobre los celos, cuando los impíos prosperan, les recomiendo el Salmo 73. Y desprendernos de rencores, porque estamos caminando como Cristo, y la actitud del cristiano debe ser como la actitud de Cristo. Antes de terminar, déjeme preguntarle algo. ¿Por qué cree que Cristo fue tan fuerte y tan claro, enseñándonos que debíamos estar dispuestos y desprendernos para seguirlo a Él y desprendernos de todo aquello que nos lo impide? Yo sé que usted puede decir, porque si no, no lo hacemos, pero más allá, ¿por qué cree que Cristo lo hizo? No leímos una porción de Lucas 9, déjeme leer solo unos versículos. Lucas capítulo 9, versículos 20, después de que Jesús anuncia su muerte, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Yo creo, hermanos, que la razón es muy sencilla. Ahí no me veo ya, me salí del foco. Y es que Cristo sabe que estamos perdiendo la vida cuando vivimos con las actitudes incorrectas. No solo la vamos a perder en la eternidad, condenados en el infierno, ahora somos cristianos, estamos perdonados, sino que la vamos a aprender en la temporalidad. Vamos a vivir nuestra vida perdiéndola, no predicando, no orando, no sirviendo, no interactuando correctamente con las personas. ¿Por qué? Por mantener una actitud que no tiene disposición ni desprendimiento. Y queriendo, entre comillas, ayudarnos y salvarnos, estamos perdiendo el disfrutar la vida en Cristo. ¿Se puede poner sobre sus pies, por favor, para orar? Vamos a orar al Señor en esta hora. Y a propósito, antes de orar, para que los hermanos nos vean, los que estén allá, y sepan que no están solos,
Quisiera que esto ya nos mostrara orando. Señor, tú sabes todo, Señor. Pedro dijo, tú sabes que te amo, cuando Jesús lo estaba restaurando. Tú sabes cuáles han sido nuestras actitudes en nuestra vida y qué tan aferrados hemos estado a nuestras comodidades y necesidades, qué tan poco nos hemos desprendido y qué tanto nos hemos dispuesto o no para servirte. Excusas tenemos miles, Señor. Excusas siempre existirán. Disculpas existen muchas, Señor. Esta iglesia, como iglesia, tiene mucho tiempo, pero con creyentes ahora que tienen tal vez no tanto tiempo caminando contigo. Somos jóvenes en el Evangelio, pero no queremos perder nuestra vida en esta tierra enfocándonos en satisfacer solo nuestras comodidades y necesidades, porque un día partiremos y ya no necesitaremos suplir nada y no tendremos incomodidad porque estaremos plenamente contigo. Queremos desgastar nuestra vida, invertir nuestra vida, vivir verdaderamente nuestra vida siguiéndote a ti, siendo transformados. Dijo alguna vez un siervo tuyo, Señor, no he escuchado a nadie, ni creo que nadie antes de morir diga, oré muy poco. Yo le agrego, nadie podría decir como creyente antes de morir, serví muy poco, prediqué muy poco, interactué muy poco con la gente. Y diga de esa forma pensando que lo hizo bien. Más bien todos cuando digamos oré poco, interactué poco, prediqué poco, serví poco, estaremos lamentando no haber servido más, orado más, predicado más, interactuado más, aprendido más, habernos dejado corregir más. Siempre podemos dar más, Señor. Yo sé que tú conoces las circunstancias personales de mis hermanos y espero que tú a través de tu Espíritu a ellos y a quienes estén viéndonos nos redargullas para mostrarnos que todavía podemos dar más. Hay compromisos que cumplimos solo hasta que las necesidades y las comodidades nos estorbaron. Compromisos contigo, no con la iglesia, ni con mi pareja, ni con mi familia, ni con mi patrón, ni con el mundo. Contigo, Señor. Contigo que dijiste, yo no tengo donde recostar la cabeza. No pidas tanta comodidad. Solamente te digo, no pidas que siempre tengas las personas que tú quieres tener a tu lado, porque algún día tendrás que desprenderte de ellas a través de la muerte, como en el caso del hombre del texto, o a través de una despedida dolorosa. No pidas que todo sea siempre como tú deseas. Pide que yo esté contigo en cualquier circunstancia y todo será mejor, porque te sentirás amado, protegido, guardado, sostenido, dirigido, provisto, sustentado. Iglesia, Cristo es tu Señor, síguele. Hermano, hermana, Cristo es tu Señor, síguele, Señor.